El cambio de ciclo económico, bueno, dentro fase del cambio en el ciclo económico. Recuerden que el ciclo económico básicamente se compone de 4 fases. Tenemos la fase de recuperación, que es cuando venimos de una contracción económica, ahí es donde se experimentan las mayores subidas en bolsa, las mayores revalorizaciones de activos y la mayor expansión del múltiplo. Luego tenemos la fase de crecimiento, o denominada también fase media, que sería esa fase 2, donde de hecho Bank of America apunta, ahí es donde lo que mejor lo hace es el alto riesgo, el crecimiento, el momentum, donde realmente los beneficios empresariales también se empiezan a expandir y el múltiplo otra vez vuelve a niveles más razonables, porque en la fase 1 tenemos esa expansión del múltiplo, los múltiplos se pueden volver elevados, pero porque están descontando que habrá una próxima recuperación y que entonces los beneficios crecerán y el múltiplo volverá a niveles más estables. Luego empieza la fase 3, que es cuando todos los indicadores empiezan a llegar a un techo y empiezan poco a poco a ralentizar y muestran signos de que la economía posiblemente ya esté saturada, ya posiblemente toque empezar a desacelerar en la mayoría de indicadores económicos. Ahí estábamos, según Bank of America, en 2022, donde empezábamos a ver cómo esos PMI empezaban a ir a la baja, cómo los datos macroeconómicos, como por ejemplo el LEI, que les he mencionado antes, el indicador adelantado de la economía que elabora la Conference Board, y otros indicadores, empiezan a mostrar que estamos entrando en la desaceleración, sobre todo también acompañado de la fase cíclica en la que nos encontrábamos, donde la inflación ya empezaba a ser muy elevada y los bancos centrales tenían que, lo primero, dejar de estimular la economía y empezar a enfriarla, empezar a subir tipos. A partir de ahí lo mejor que lo hace es lo de mayor calidad, el value, lo que tiene menos riesgo, los activos de menor riesgo, los activos con dividendos, el inversor busca refugio. Y luego es cuando poco a poco el ciclo se va deteriorando y empieza la fase 4. La fase 4 es la fase de contracción del ciclo, donde ya se empieza a crecer por debajo de tendencia. Recuerden que el crecimiento tendencial en Estados Unidos sería un 2%, por tanto el PIB empieza a crecer por debajo de tendencia, sí que es verdad que es un indicador atrasado, con lo cual hay que intentar identificar antes de tiempo cuánto va a crecer el PIB y por eso los indicadores adelantados son más útiles en este caso, o por ejemplo mirar las bolsas es más útil que mirar los indicadores macro, que la mayoría son atrasados, y a partir de ahí en la fase 4 es donde empieza la contracción, es donde empiezan los problemas de liquidez, es donde hay una lucha por la liquidez, por la garantía, por el colateral que hemos estado explicando en este especial y que, por ejemplo, antes nuestro invitado Rodrigo nos decía que los agentes económicos, los bancos, los grandes agentes están buscando colateral, están buscando garantías y por eso de hecho el balance de la Reserva Federal la última semana mostraba esa actualización, esa subida de 300.000 millones por esos préstamos que está otorgando, esos préstamos de liquidez a través de su ventana de descuento, es récord histórico de hecho de 152.000 millones de liquidez otorgada a través de la ventana de descuento, que no deja de ser, se llama así porque era una ventana a la que los banqueros acudían en la Reserva Federal para pedir liquidez, para pedir financiación porque la necesitaban a corto plazo. Esa liquidez se ha disparado 152.000 millones en la última semana porque los bancos están demandando liquidez a la Reserva Federal y a cambio ofrecen una garantía que suele ser un colateral, como por ejemplo un bono del Estado. A partir de ahí, cuando hay esa lucha por la liquidez, Bank of America, el equipo de renta variable y de Quant, dice que ahí es cuando se empieza ya a ver la fase 4, la fase contractiva dentro del ciclo económico, porque muestra síntomas de que hay esa demanda por la liquidez y esa lucha. A partir de ahí los indicadores económicos siguen empeorando, pero ya están en zonas de contracción. Por ejemplo, ese indicador económico LEI adelantado ya está en zonas de términos negativos, el cambio anual ya está en negativo desde hace varios meses, sigue cayendo un menos 0,3% en el mes de febrero y luego ya es cuando empieza otra vez la recuperación del ciclo, que normalmente suele ser cuando pues, los bancos centrales han terminado su trabajo y pueden volver a estimular la economía, pero claro, todavía no lo han terminado. Entonces, ahora hay que ver si esta fase 4 se desarrolla en un tiempo pues, más rápido y podemos entrar ya en la fase de recuperación próximamente, o realmente esta fase contractiva, que suele ser la más peligrosa, porque ahí es donde, si las cosas se hacen mal, puede haber mayores detonantes, y eso es por lo que puede hacer que acabe en una recesión ligera o una contracción dentro del ciclo económico acabe en una recesión mucho más duradera y mucho peor, donde puede haber incluso quiebras, riesgo sistémico y demás variables involucradas. Bank of America dice, estamos ya en esta fase 4 de contracción, donde lo que lo hace bien es lo defensivo, los activos defensivos, las garantías, el colateral y, bueno, y todo lo que sean reservas
defensivas como por ejemplo lo es el oro. No sé qué opinas de todo esto, Gabriel, de lo que ha anunciado Bank of America tras el riesgo que han visto de los bancos, la demanda por la liquidez y también por los indicadores macroeconómicos que hemos tenido actualizados estas últimas semanas.